Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Muy bienvenidos a una nueva edición de Principio Activo, Salud y Sociedad. Gracias por participar de este encuentro en el que queremos construir comunicación colectiva. Hoy vamos a hablar de etiquetado frontal, un tema que fue noticia, fue mala noticia, ya que no se pudo tratar en diputados. Recordemos que esta ley, que es fundamental como una ley de alimentación, como una ley de salud, tenía que debatirse en diputados porque ya tiene media sanción del Senado y que la oposición y algunos otros diputados no dieron quórum, por lo tanto no se pudo tratar. La buena noticia es que todavía no pierde estado parlamentario. Nos queda una semana más en la cual podemos como sociedad presionar y gestionar que los diputados, esos que dicen trabajar por el interés del pueblo, lo hagan por el interés del pueblo y no por el de las grandes corporaciones. Porque en esta semana en la que se discutió mucho y se debatió mucho y en muchos casos muy mal, se puso en el centro el tema partidario en lugar del tema sanitario. Los diputados están para representar intereses de los ciudadanos. Y en este caso, la falta de quórum, que implica la incapacidad de discutir una disidencia, sino bloquear que se discuta, bloquear la democracia, tiene que ver con la defensa de intereses de grandes corporaciones de la industria alimentaria. Pero me parece interesante poder abordar el tema de la importancia del etiquetado frontal con un especialista, con Marcos Filardi, que es abogado, especialista en derechos humanos y soberanía alimentaria, asesor legal de la Dirección Nacional de Agroecología. Entonces, él nos va a brindar una mirada profunda de la importancia de esta ley y de por qué tenemos que seguir empujando para que se apruebe. Escuchamos a Marco Filardi. La ley de etiquetado frontal, que nosotros preferimos llamarle ley de promoción de la alimentación saludable, es una medida en la dirección correcta, claramente, y por eso la acompañamos, la militamos, la defendemos, y estamos exigiendo con mucha fuerza con otras organizaciones del país que se convierta sin ley, se convierta en ley sin mayores dilaciones y sin mayores modificaciones, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque en realidad decíamos de la sindemia, como dice Lancet, ¿no?, de COVID-19, pero que está interactuando sinérgicamente con otras epidemias que ya estábamos sufriendo antes de que viniera el SARS-CoV-2, ¿no? Entre ellas, la epidemia, y yo diría pandemia, ¿no?, de sobrepeso y obesidad, porque es un fenómeno global, pero que Argentina, digamos, tiene guarismos muy preocupantes. Hoy, Laura, el 70% de nuestra población tiene sobrepeso y obesidad, según la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, que es congruente en sus resultados con la Encuesta Mundial de Salud Escolar para la Argentina, con la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, es decir, el 70%, 7 cada 10 personas en nuestro país tienen sobrepeso y obesidad. Ese sobrepeso y obesidad, como vos sabés, está muy claramente asociado a enfermedades crónicas no transmisibles, como son las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades cerebrovasculares, diabetes tipo 2, hipertensión a edades cada vez más tempranas, ¿no?, y 14 tipos de cánceres distintos. Y explican hoy el 73,2% de las muertes en Argentina. Hoy centralmente, ¿de qué morimos las argentinas, los argentinos? De enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Y cuál es la relación entre los ultraprocesados y ese sobrepeso y obesidad? Es que los ultraprocesados están muy claramente asociados
a ese sobrepeso y obesidad. ¿Por qué? Porque se han transformado nuestros patrones alimentarios en los últimos años. Pasamos de alimentarnos de alimentos naturales o mínimamente procesados, cocinados en casa, a ingerir cada vez más productos comestibles ultraprocesados, ¿no? Y estos productos comestibles ultraprocesados, elaborados por la industria alimentaria altamente concentrada, como hablábamos antes, ¿qué son? Básicamente es un cereal de base, que puede ser trigo, que puede ser arroz, que puede ser soja, que puede ser maíz, al cual la industria alimentaria le va a agregar todo el azúcar o los azúcares que pueda, ¿no? De distintas fuentes, todas las grasas que pueda, todos los aditivos que pueda, colorantes, saborizantes, emulsionantes, estabilizantes y todo el sodio que pueda. ¿Para qué hace eso? Para hacerlo rico, para hacerlo palatable, para hacerlo duradero, para hacerlo adictivo, para hacerlo muy bueno para los accionistas de la industria alimentaria, porque es ahí donde encuentran su mayor margen de ganancia, pues están produciendo con materias primas muy baratas un objeto comestible en el que obtienen su mayor margen de ganancia, ¿sí? Pero pésimos para comer, porque con esas cantidades de sodio, de azúcar, de grasas, están claramente asociados al sobrepeso y obesidad. Y esto no lo digo yo, sino que lo dice el propio Estado argentino desde el año 2013, cuando se adoptó el plan de acción para contrarrestar la epidemia de sobrepeso y obesidad en el ámbito de la Organización Panamericana de la Salud, que Argentina suscribió. Y desde entonces varios países vienen implementando distintas políticas públicas, ¿no? Entre ellos fue pionero Chile, con su primera política de etiquetado frontal. Se recomiendan políticas públicas integrales en 5 niveles. La primera tiene que ver con políticas fiscales, es decir, establecer impuestos que desalienten el consumo de esos productos con ese exceso de nutrientes críticos. Vos recordarás, Laura, que en el gobierno anterior se había discutido la posibilidad de establecer un impuesto a las bebidas azucaradas, pero que luego, cuando Macri necesitó los votos de Tucumán para aprobar la reforma previsional, lo dejó sin efecto. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Bueno, esa medida iba un poco en ese sentido y quedó sin efecto, ¿no? En el medio, Coca-Cola anunciando que eso iba a ser el fin de la industria, que se iban a perder cientos de miles de puestos de trabajo directos, indirectos, etc. Entonces eso no prosperó. Pero es una de las políticas que se recomienda, ¿no? Justamente. Las otras 4 son efectivamente las que están contempladas en este proyecto, que se está discutiendo ahora en la Cámara de Diputados. La primera es la del etiquetado frontal. Para que se entienda muy claramente, ¿qué es el etiquetado frontal? Es que los objetos comestibles, procesados o ultraprocesados, que tienen un exceso de determinados nutrientes críticos, exceso de azúcar, exceso de sal, exceso de grasas saturadas y grasas totales, tienen que ser alcanzados por una etiqueta que advierte de su presencia en el contenido, ¿no? ¿Y cómo eso se llama etiquetado frontal? ¿Por qué etiquetado frontal? Porque es un sello en el frente del paquete, ¿no? Al día de hoy, el 13% de los argentinos, según las encuestas, entiende el etiquetado que tenemos. Entonces, es necesaria una información muy clara, veraz y muy rápida, porque uno destina una mínima de 6 segundos en la góndola para decidir si se lleva ese producto o no. Entonces, en esos 6 segundos el Estado tiene que brindar información muy clara de que ahí hay presencia de un nutriente crítico. Entonces, si hay un exceso de azúcares, tiene que haber un octógono negro que diga exceso en azúcares. Si hay un exceso en grasas, tiene que haber un octógono negro con un borde blanco que habla de exceso de grasas totales y grasas saturadas, ¿no? Si hay un exceso de sal, de sodio, tiene que haber un octógono negro que advierta que hay un exceso de sodio en ese producto, ¿sí? Y al mismo tiempo, el proyecto de ley contempla 2 leyendas especiales que tienen que ver con una advertencia de la presencia de cafeína desaconsejada en niños y al mismo tiempo de edulcorantes, ¿no? Evitar el consumo excesivo en niños justamente. Termina el primer bloque, pero no termina la entrevista con Marco Filardi porque quedan muchas cosas por escucharle que tienen que ver con la salud pública, con la pandemia de la obesidad en nuestro país y con esa costumbre de llevarnos cosas a la boca sin saber de qué se trata. En el próximo bloque seguimos con Marco Filardi, pero también vamos a hablar de movimiento y escuela con Mario Di Santo. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud.
La salud es un derecho, no un negocio. Segundo bloque de Principio Activo, Salud y Sociedad. Seguimos hablando de etiquetado frontal con Marcos Filardi. ¿Alcanza, no alcanza la ley? Si no alcanza, ¿por qué la siguen bloqueando? Bueno, lo escuchamos a Marcos Filardi, ya un amigo de la casa. ¿Cómo se determina si un objeto comestible está alcanzado por ese etiquetado? En función de un perfil de nutrientes. Y ahí vos viste, Laura, que hubo una discusión grande alrededor de cuál es el perfil de nutrientes. Bueno, el perfil de nutrientes que adopta el proyecto que está siendo discutido es el perfil de nutrientes elaborado por la Organización Panamericana de la Salud, que es el que tiene la mejor evidencia científica disponible hasta el día de hoy, y que ha sido validado incluso por evidencia local en Argentina, es decir, que es plenamente congruente con las guías alimentarias para la población argentina, etc. Pero fuertemente atacado por la industria, porque la industria querría, por supuesto, que sus productos no sean alcanzados por ese etiquetado, entonces busca perfiles de nutrientes que sean mucho más laxos, ¿no? Entonces, en esa clave hay que leer un poco la resistencia de la industria alimentaria. Entonces, una vez que un objeto comestible es alcanzado por ese etiquetado, no puede ser objeto de ingreso en la escuela, es decir, no puede entrar en la escuela, justamente para preservar el entorno educativo saludable. No puede ser publicitado en la escuela, no puede estar en la cantina, no puede estar en el comedor escolar, ¿no? Porque tiene un exceso de un nutriente que es dañino para la salud de los niños y niñas. Entonces, como queremos preservar un entorno educativo saludable, no puede entrar en la escuela. En segundo lugar, no puede ser objeto de publicidad infantil dirigida a niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, y ahí te explico uno de los lobbies. Una de las cosas que prevé el proyecto es la imposibilidad de que haya una imagen de gratificación infantil con un producto que tiene un exceso de un nutriente crítico, ¿no? Entonces, por ejemplo, las azucaritas, para darte un ejemplo, Laura, en Chile tuvieron que ver desaparecer al tigretoni, porque el tigretoni es una figura que atrae la vista de los niños, y en realidad esos copos azucarados tienen una presencia muy alta de azúcares. Entonces, como están alcanzados por el sello de exceso de azúcares, no pueden tener al tigretoni en el paquete, ¿sí? Otro ejemplo, y que disparó un lobby muy fuerte por parte de la empresa Ferrero, tiene que ver con el huevo Kinder. El huevo Kinder, que es básicamente una golosina con alta presencia de grasas, con alta presencia de azúcar, que contiene un premio en el interior, que es un juguete para el niño, ese es el gancho. Y esto está expresamente prohibido por el proyecto, porque justamente no prohíbe una gratificación infantil cuando está alcanzado por un sello del etiquetado. Por eso hubo un lobby muy fuerte de Ferrero, tanto en el Senado como en diputados, para que esto no saliera, ¿sí? Tercera medida, no puede ser objeto de contratación pública. Entonces, en la contratación pública, el Estado, a igual valor, tiene que priorizar los objetos no alcanzados por sellos, ¿sí? Y un poco, entonces, hablamos de 4 de las 5 políticas contempladas en este proyecto. Por eso preferimos decir que va mucho más allá del etiquetado frontal, y que el etiquetado frontal lo que es en realidad es la puerta de entrada a otras 3 políticas públicas que van en el sentido de la dirección correcta. Y todas apuntan, al final de cuentas, a enviar un mensaje muy fuerte a la industria alimentaria de que acá no se prohíbe nada. Es decir, la persona puede seguir comprándolo igual, ¿sí? Sino que es un incentivo a la industria alimentaria para reformular. Como sucedió en Chile. ¿Vos querés que tu producto siga entrando en la escuela? Reformulada de manera tal de que no tenga un exceso de nutrientes críticos. ¿Vos querés publicitarlo a los niños y niñas? Reformulada de manera tal de que puedas hacerlo. Y le puedas ofrecer un producto comestible que no tenga exceso de nutrientes críticos. ¿Vos querés que el Estado te compre lo que vos vendés? Bueno, reformulá para que el Estado te lo pueda comprar en los planes de contratación pública, ¿sí? Del mismo modo, a título gratuito. El Estado no podría recibir a título gratuito objetos comestibles alcanzados por sellos, ¿no? Una verdadera epidemia de sobrepeso y obesidad que estamos enfrentando, y que explica un costo fiscal en nuestro país de más de 50.000 millones de pesos al año, que gastamos como país en el tratamiento crónico de las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Y esto en un contexto, Laura, de pandemia de coronavirus, donde uno de los principales factores de comorbilidad tiene que ver con el sobrepeso y obesidad y sus enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a ese sobrepeso y obesidad. Si estadísticas del CDC y del Ministerio de Salud revelan claramente que las personas que tienen obesidad o tienen alguna de las enfermedades crónicas no transmisibles de base
tienen o más riesgo de contraer la enfermedad, de agravar el cuadro y terminar una hospitalización o de fallecer incluso, ¿no? Entonces, hoy más que nunca, sobradas razones para que esto se convierta en ley sin más. Claramente que no. Es más, incluso en términos de el acceso a la información sobre lo que nos llevamos a la boca, esto es parcial, porque esto no nos alerta la presencia de el resto de los aditivos que no están contemplados. Acá solo está contemplado ciertos edulcorantes y la cafeína, pero no el resto, ¿no? Colorantes, saborizantes, emulsionantes, estabilizantes. No nos alerta de la presencia de transgénicos. Al día de hoy seguimos sin saber si eso que nos vamos a llevar a la boca en el tercer país productor mundial de transgénicos tiene transgénicos o no. Y no nos alerta tampoco la presencia de agrotóxicos, ¿no? El país que tiene el triste privilegio, o sea, que más agrotóxicos por persona por año usan al mundo y que sabemos que están presentes en todo lo que comemos, ni siquiera se les exige a los productores que nos digan, yo utilicé el 2,4-D en la materia prima de este alimento, por ejemplo, ¿no? Entonces, es limitado en ese sentido. Y al final de cuentas no prohíbe nada. Entonces, nosotros pensamos que hay que volver a una alimentación real, ¿no? A los alimentos naturales y procesados amorosamente en la casa, recuperando la cocina como práctica revolucionaria y la comensalidad familiar. En la medida en que le sigamos delegando a la industria alimentaria que cocine por nosotros, va a pasar esto. Y si se ve ahora alcanzada por esta política de etiquetado frontal, va a buscar sustitutos. Va a buscar sustitutos, probablemente los más baratos que encuentre en el mercado, ¿no? Va a hacer investigación y desarrollo en ese sentido para seguir vendiendo más y más, que es al final de cuentas su objetivo, ¿no? Recordamos entonces la importancia del etiquetado frontal, cómo nos afecta como ciudadanos y la importancia de que sepamos de qué se trata para poder exigir a nuestros representantes que voten a favor de nuestra salud. Seguimos en Principio Activo Salud y Sociedad y como les prometimos, Mario Di Santo, un profe de gimnasia que además es reconocido a nivel internacional por su capacidad de investigación y de generar respuestas que tengan al movimiento como eje en la salud, nos va a hablar de la importancia del movimiento en la escuela, cómo es importante recuperar el movimiento en clave de salud y desde la escuela como cimiento educativo de nuestra sociedad. Lo escuchamos. Creo que el rol crucial de la escuela tiene que ver con la transmisión de saberes y la creación de hábitos desde las edades tempranas para el cuidado en general. Yo recuerdo en 2009, cuando por primera vez voy a Canadá, esto que vemos ahora, no los barbijos, pero esto de limpiar y desinfectar cada elemento que se usaba era un hábito en los gimnasios de Canadá. Cada persona terminaba de usar una mancuerna y la desinfectaba y la limpiaba. Todo el mundo con su toalla, la colchoneta o lo que sea. Que sea una oportunidad para que perduren este tipo de hábitos y que se vayan gestando otros hábitos desde la escuela, como así también la transmisión de saberes para gestionar una vida motora saludable. Que la persona egrese y posea conocimientos sobre cómo administrar su vida motora. Para la gente que esté de pronto con la posibilidad de concurrir a gimnasios, hacerlo con una mirada también relativa a la incorporación de saberes para el futuro. Claro, quedarse con los programas si han sido escritos, preguntar al profesor, estar preparados para, si eventualmente en el futuro no podemos seguir concurriendo durante un tiempo, saber qué podemos hacer en nuestras casas. O sea, tomar todas las experiencias con un criterio pedagógico, preparándonos para futuras o eventuales situaciones. Egresar con capacidades motoras, con capacidades que tengan que ver con incorporar el movimiento en nuestra vida, así como incorporamos hábitos saludables de comer frutas, verduras, sano y alimentos y no productos, tiene que ver con una mirada que es necesaria, urgente y fundamental en estos tiempos. Seguimos en Principio Activo Salud y Sociedad. En el próximo bloque vamos a compartir la columna de Economía Feminista con Melissa Luco.
Asambleas virtuales, ventajas del mundo digital. ENCODE Sociedad Anónima, líder mundial en firma digital, junto a DDA, te ofrecen las ventajas de la asamblea virtual. Menos costo, más ágil, más simple, con validez legal y resguardo. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. BM Consultorios Odontológicos. Somos un equipo de odontólogos formados para prevenir y cuidar tu sonrisa. Te cuidamos, nos cuidamos. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Tercer y último bloque de Principio Activo Salud y Sociedad con Melissa Luc, magíster en Historia de la Economía. Abordamos siempre la economía desde la mirada feminista, que no es nada más ni nada menos que una mirada para completar o para equilibrar la mirada de la economía que es generalmente, por no decir siempre o mayoritariamente, masculina. Vamos a hablar de la crisis y de cómo la crisis afecta a las mujeres y cómo la recuperación económica no alcanza para los sectores más desfavorecidos, entre ellos, como siempre, las mujeres. Escuchamos a Melissa Luc. Hola a todos y a todas. De nuevo Melissa Luc hablando de economía feminista. Hoy me gustaría que charlemos un poco sobre qué es lo que se está debatiendo a raíz de las próximas elecciones y a raíz de la salida de la pandemia, como la veníamos conociendo al menos, y cuáles son las proyecciones económicas que se esperan para los próximos meses y el próximo año. En particular, una de las cosas que se están observando es que la economía argentina en el 2021 se va a recuperar y va a crecer. La estimación es más o menos un 5% anual, lo cual no es una sorpresa cuando hablamos de un año que sigue al año pandémico que tuvimos el año pasado, que fue el 2020, en donde hubo un decrecimiento de la economía. El problema de esta recuperación de este 5% es que se está impulsando los mercados que son más formales y que están mejor posicionados dentro del sistema capitalista y que por excelencia se dicen son mercados masculinizados. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que las políticas que se están llevando a cabo para impulsar la economía y el crecimiento económico en Argentina impulsan y generan una mejor condición en los mercados en donde la mayoría de los trabajadores son varones. Por lo tanto, estamos lejos todavía de poder hablar de una igualdad en las políticas públicas y en las políticas económicas que se llevan a cabo en nuestro país para impulsar todos los sectores de la economía. Lo que la economía feminista viene a demandar y viene a decir, en parte, es que se tienen que mejorar las condiciones de los mercados que son feminizados. En particular, lo que se dice es que si se siguen impulsando las políticas económicas en estos mercados en donde las mujeres no participamos, no se va a cambiar la condición económica en la que estamos en el sistema capitalista, ni vamos a tener mejores y mayores oportunidades. Por lo tanto, las políticas tienen que estar directamente abocadas a poder impulsar los mercados feminizados y a mejorar la formalidad de aquellos. Como dijimos al inicio del programa, el etiquetado frontal tiene que ver con una ley vinculada a la salud. Algunos les prefieren llamar como ley de alimentación saludable, profundizando la mirada de que necesitamos tener una ley que nos defienda en términos de cómo nos alimentamos y de qué nos alimentamos. Muchas veces en nuestro programa hablamos de que la industria alimentaria, la agroindustria, no solamente nos aleja de la alimentación sana porque pone productos en vez de alimento en las góndolas, sino que además es responsable no solamente de enfermedades prevalentes como diabetes, hipertensión, obesidad, todas graves, la obesidad sobre todo pandemia a nivel mundial y sobre todo en nuestros niños. Eso se debe a cómo nos alimentamos. A esto se le agrega algo que es sumamente grave. La industria alimentaria se enriquece en detrimento de nuestra salud. La industria alimentaria se enriquece
con mentiras, porque no nos dice realmente qué es lo que estamos comiendo. La ley de etiquetado frontal lo que pide es que sepamos qué comemos. La ley de etiquetado frontal no prohíbe nada. No es que usted va a tener que dejar de tomar gaseosas reconcentradas en azúcar, ni tiene que dejar de comer químicos. Es una decisión suya como ciudadano, pero para que pueda tomar decisiones correctas tiene que tener la información correcta en la alimentación y en la vida. Entonces, eso es lo que propone la ley de etiquetado frontal. ¿Por qué tanto ruido y por qué tanto foco en lo menos importante que es el ruido en la Cámara de Diputados en lugar de señalar lo central? Porque hay intereses económicos muy fuertes. Y a veces es más fácil tomar la palabra de los interesados para darnos cuenta quiénes son los beneficiados de que no se trate la ley. Y todos tienen nombre y apellido. Voy a traer uno, Funes de Rioja, que representa lo más recalcitrante o reconcentrado del negocio agroalimentario y de esta situación de generar riqueza en detrimento de todo lo demás. Dijo que el etiquetado frontal era como ponerle calaveras a los alimentos. Una demonización que está fuera de lugar, pero que en realidad representa lo que él siente por los intereses que defiende. Es hora de que los representantes que elegimos defiendan los valores y los principios que hacen a una sociedad sana, que nos permita crecer y desarrollarnos y que dejen de defender intereses. Cuando se defienden intereses económicos y partidarios, se está dejando de defender el interés popular. La concentración económica y mediática hace que el poder político sea frágil cuando no está aliado al poder económico y mediático. Entonces, a los ciudadanos, ¿qué nos queda? ¿Ser testigos mudos de cómo se arrasan nuestros derechos? ¿O tenemos la posibilidad de organizarnos, de tomar conciencia, de informarnos y de luchar por lo que creemos justo, de organizarnos desde abajo con respuestas que sean propositivas a lo que pasa? No dejemos en manos de otro el destino de la patria, el destino del pueblo. Como siempre decimos, las respuestas no pueden ser individuales porque eso nos lleva al egoísmo. Las respuestas siempre tienen que ser de organización colectiva y con ternura, con una mirada que nos represente como pueblo, para que el nosotros, pueblo, sea lo primordial a la hora de soñar.